tecnología me atropella. Bueno, primero que todo, mi nombre es Patricia Castellanos. Eh, el Señor me ha estado inquietando con una palabra, bueno, muy interesante que en principio pensaba enfocarla de una manera muy diferente, pero los últimos 2 días pues me ha inquietado mucho la forma como me ha tocado a mí. Eh, yo quiero preguntarles primeramente, ¿en algún momento de sus vidas ustedes se han encontrado desanimados espiritualmente? O sea, para que lo piensen, lo mediten. Porque como cristianos acostumbramos a desanimarnos. Y bueno, no solamente los cristianos, creería yo que todos pasamos momentos en los cuales nos desanimamos. Bien sea por situaciones personales, de familia, eh, los hijos, dificultades que se nos presentan, ¿no? Yo estuve mirando qué significaba el desánimo en el hebreo y dice, estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Entonces muchas veces perdemos la ilusión. El diccionario nos dice que es dejar, desfallecer, flaquear, rendirse, apagarse o estar atribulado. Muchas veces pasamos por tribulación, ¿no? Y esto nos lleva a desanimarnos continuamente. Eh, el texto del cual les quiero compartir hoy es el Salmo 34, 17, 19. El título que yo le he dado a mi prédica es el desánimo espiritual. La palabra del Señor dice en el Salmo 34, 17 al 19, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas las angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Yo quiero comentarles algo que de pronto yo viví en mi vida durante mucho tiempo. Acostumbramos a pasar situaciones, pero nunca estamos preparados para circunstancias o desánimos fuertes. Como ya saben, pues nos casamos muy joven con mi esposo. Conocimos a Cristo muy jóvenes y yo no me enfoqué en Jesucristo o de donde me había sacado, sino yo miraba el crecimiento que había tenido mi esposo. Al ver que mi esposo cayó, el desánimo vino a mí. Entonces, yo ya no me enfoqué en la palabra del Señor, o quizás nunca me había enfocado en la palabra del Señor, leer la palabra, conocerlo a Él, estar en la roca firme, como era que debía estar, para que cuando llegaran esos momentos de desánimo a mi vida, no me fuera hacia atrás. Porque lo que hice fue apartarme del Señor, porque muchas veces ponemos la mirada en los hombres y no en Dios. Al contrario, si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora o que he estado adquiriendo ahora, porque apenas estoy iniciando, hubiera podido entender que en esos momentos yo podría haber clamado al Señor, haber luchado por mi esposo, haber salido de ese desánimo en el cual entré. Fueron muchos años. Por eso es que necesitamos estar cimentados en la palabra. Debemos de leer la palabra, debemos de estudiar la palabra, debemos de escudriñar la palabra para que cuando vengan esos momentos, esas dificultades que nos llevan al desánimo, no nos lleven
a la cueva como estuvo Elías, un profeta muy usado por Dios, un profeta que pudo ver la mano poderosa del Señor desde donde lo sacó, los milagros que hizo. Y cuando una mujer le dijo apenas una palabra después de haber matado a 450 profetas de Baal, se asustó y se escondió y estuvo desanimado porque una mujer le dijo que lo iba a matar, y sin embargo, estando allí en esa cueva, se quería morir, habiendo estado amenazado de muerte. Entonces, para no entrar en ese desánimo, yo les quiero compartir que muchas veces las causas de nuestros desánimos son porque hemos puesto la mirada en personas, en cosas, en trabajos que nos llevan a decaer. El título de mi prédica es el desánimo espiritual. Dice el Salmo 34, la parte A: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Vemos tres palabras muy importantes ahí, que es el clamor, el que Dios nos oye, pero también que Dios nos libra. Cuando pasamos momentos difíciles de nuestras vidas, no podemos enfocarnos únicamente en el proceso que estamos viviendo. Tenemos que despertar, abrir nuestros ojos, quitar nuestras vendas y poder ver más allá de lo que estamos viviendo, porque si no nos vamos a quedar. El profeta Elías estuvo muchos días en una cueva alimentado por el Señor, porque le enviaba ángeles a que le llevaran una torta para que se pudiera alimentar. Entonces, cuando no tenemos claras esas cosas, nos quedamos. Yo pasé el desánimo por unos 8 años y cometí los errores más grandes de mi vida. A raíz del desánimo, me convertí en la mujer más promiscua, buscando el amor que el Señor tenía para mí y que yo no lo tenía claro. Pero cuando entendí, ahora que lo entiendo, no me quiero apartar de Él, no importa lo que venga. Amén. He aprendido mucho en este corto tiempo. He aprendido que Él está cerca de mí. He aprendido que como hijos, no importa la situación que vivamos, debemos siempre tener la certeza de que Él nos oye. No solo de que nos oye, que Él nos responde a nuestras oraciones. Que Él es fiel, justo y amoroso. Que no hay nada en el mundo que nos pueda satisfacer. Que no hay nada que nos pueda llenar nuestros vacíos y nos puedan sacar adelante. Solo Él es el que lo logra. Solo Él es el que nos lleva por el camino correcto. Ni hombres, ni cosas, nada, solo Él. Solo Él nos puede sacar de ese fango en el que estábamos o de esa cueva en la que podemos estar en nuestros delitos y pecados. Porque solo tenemos dos opciones para escoger. Una es pecar más para borrar nuestras culpas, quizás, para no sentirnos vacíos, y vamos a pecar más. Pero si escogemos el camino correcto, nos vamos a dar cuenta de que Dios sacia, llena y nos colma de amor. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no conocía el verdadero amor. Yo lo estoy conociendo en este momento. Estoy conociendo que tengo un Dios lleno de misericordia, que si yo clamo, ¿y cómo es clamar?
gemir, es desde el corazón, es desde las entrañas. Es diferente pedir a clamar, ¿verdad? Es una palabra muy diferente. Cuando clamamos, lo hacemos con todas nuestras fuerzas. Es diferente cuando mi hija me dice mami y me dice algo, o cuando grita desde el cuarto y yo estoy arriba en otro sitio. Escucho su grito diferente, es un clamor. Ese es el clamor que el Señor oye. Ese es el clamor que el Señor da respuesta. Cuando lo hacemos verdaderamente humillados, con un corazón y un espíritu contrito. El Padre está cerca. Segundo punto, el Padre está cerca. El cristiano desanimado debe acercarse a Dios y debe creer en su corazón de que Dios está con él. ¿Cuántas veces cuando pasamos esos tiempos de desánimo, de soledad, creemos que estamos solos? Lo tenemos a Él tan lejos, lo sentimos tan lejos y pensamos que no nos va a escuchar. O por lo menos eso creía yo, ¿no? Yo me aparté definitivamente. Yo no quise ir a una iglesia, yo no quise volver a una iglesia durante muchos años. Y dice el Salmo 34, 18a, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cuán cerquita lo tenemos cuando estamos quebrantados, ¿verdad? Y no lo vemos. Lo hacemos lejano y seguimos en nuestro dolor, en nuestros sufrimientos, creyendo que Él no nos va a oír. Pero nuestro Padre no solamente está en las alturas, su palabra nos dice también que Él habita en los humildes de espíritu. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así estaba mi corazón, quebrantado. Pero siempre lo tuve lejano y por eso tuve que vivir los procesos más fuertes de mi vida. Y no solamente yo, mi familia, porque al estar en desánimo, al irnos a esa cueva, arrastramos con las personas que tenemos a nuestro lado. Hasta que un día ya el Señor tocó mi corazón y le dije, porque yo buscaba un amor verdadero, un hombre que fuera mi ayuda, que fuera el príncipe azul que todas soñamos. No lo había encontrado, no lo había tenido en esos momentos. Había buscado saciar el vacío en tantos hombres que jamás lo logré. Cansada ya de esto, pues un día le dije al Señor, definitivamente tú no tienes un hombre para mí. Pero yo no tenía claro que yo ya había tomado una decisión. Y Él sabía que sí tenía un hombre para mí, que no era otro como que yo estaba buscando en mi desánimo. Era el mismo, restaurado, un nuevo hombre, el hombre que yo quería para mí. Mientras yo pasaba ese proceso, mi esposo también pasaba el proceso de su desánimo. Y al haber conocido del Señor, el proceso fue más fuerte para los dos. Dios dice, como tercer punto, Dios salva al desanimado. El Padre salva a los hijos que venimos desanimados espiritualmente y nos fortalece. El día que yo reconocí delante de Dios de que yo no podía más y que definitivamente no había un hombre, porque eso era lo que yo buscaba en mi desánimo, en mi dolor, en mi tristeza, me llevó de nuevo a la iglesia, el mismo día que lo decidí. Y ese día me consintió, me habló, y las heridas de mi corazón, porque el Señor durante un largo proceso
estuvo tratando con mi corazón. Y pude ver que no era yo ni era él, que el enemigo fue astuto y que nos llevó a ese desánimo, que nos apartó del verdadero camino para llevarnos a tener un proceso muy fuerte cada uno. En el Salmo 34, 18b dice, y salva a los contritos de espíritu. Mi corazón estaba totalmente destruido, pero yo vine a Él con un corazón contrito y humillado. Mi espíritu estaba apagado, pero ese día volvió el Señor a hacer que me enamorara de Él. Como hijos de Dios debemos de saber que tenemos un Padre misericordioso. Lo volví a sentir su amor y empezó el trato en mi vida, pero un trato diferente, un trato lleno de amor y de paz, entendiendo y comprendiendo que los procesos se pueden pasar y se pueden vivir mejor de la mano del Señor, que un desánimo lo podemos tener, pero que no nos podemos quedar ahí, porque los desánimos nos llevan a pecar, a apartarnos de Dios. Es lo que nos llevan los desánimos y el enemigo lo aprovecha. Gracias, hermanos. Bueno, por cuestiones de tiempo no podemos dejar de terminar estas enseñanzas que están siendo de muchísima bendición. La verdad que estamos viendo Dios cómo está trabajando en cada uno de sus vidas. Así que me gustaría darle paso a Meili Rodríguez, para que ella también tú tienes tu cita ahí, ¿no? Sí, las tengo.